El Evangelio está lleno de ejemplos de sanación interior, como la de la sanación de Pedro, que estaba herido en su memoria por su triple negación y que Jesús sanó haciéndole hacer una triple profesión de amor en la misma escena al lado de una brasa encendida. Vemos también el ejemplo de los discípulos de Emaús, que es un ejemplo de sanación interior muy completa, muy hermosa. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, leemos en el versículo 13, que aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba de 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, Jesús en persona se apareció en medio de ellos. Jesús que acababa de resucitar. Pero sus ojos estaban retenidos, eran incapaces de reconocerlo. Ellos estaban tan heridos en su corazón por la muerte de Jesús, que la tristeza los estaba cegando. Eso le pasa mucho a personas que están tan heridas que son incapaces de reconocer las cualidades de su esposo o de su esposa o de un hijo, por la mucha herida que tienen. Ellos estaban tan heridos en su corazón que sus ojos eran incapaces de reconocer a Jesús. Y Jesús les dijo: ¿de qué discutían entre ustedes mientras van andando? Y ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Los discípulos de Emaús le estaban dando una clase de cristología al mismo Jesús y no se daban cuenta que estaban hablando a Jesús y le contaban todo lo de Jesús y estaban tan desanimados, decían: esperábamos que él iba a ser el liberador de Israel. Ya no tenían más esperanza, lo habían visto morir en la cruz del Calvario, estaba enterrado y ya ellos no tenían más esperanza. Y entonces dijeron: el caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Cuentos de mujeres, ¿verdad? Según ellos no lo creían. Y fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Jesús, caminando con ellos, le iba recordando todo lo que había dicho la Sagrada Escritura sobre el Mesías, y avanzaban, caminaban, y al acercarse al pueblo donde iban,
Jesús hizo ademán de que iba a seguir de largo cuando llegaron a la casita de Emaús. Pero ellos dijeron, no, quédate con nosotros, la noche está cayendo, quédate. Y Jesús entró en la casa con ellos, se sentó en la mesa a comer y tomó el pan, lo bendijo, lo rompió y se lo dio. Él hizo lo mismo que había hecho el Jueves Santo en la última cena. Era la segunda Eucaristía en la historia del mundo que él celebró con los dos discípulos de Emaús. Y tomó el pan, lo bendijo, lo rompió y se lo dio. Y se le abrieron los ojos y lo reconocieron. En el mismo momento de la comunión, recibieron una sanación interior tan grande que se le abrieron los ojos. Y lo reconocieron y él desapareció delante de ellos. Ya no tenía que estar visible. Estaba presente en el pan consagrado, en la Eucaristía. Y ellos lo reconocieron y sanados en su corazón, cambiaron totalmente su manera de hablar, cambiaron totalmente su pensamiento, porque acababan de decir, quédate con nosotros, la noche está cayendo, quédate, pero ya sanados en su corazón, reconocieron a Jesús y dice el Evangelio, al instante se levantaron para volver a Jerusalén. Ya no le importaba que la noche estaba cayendo, estaban tan felices porque habían reconocido a Jesús, que se levantaron al instante para volver a Jerusalén a contar la buena noticia de Jesús resucitado. Y en el camino decían, ¿acaso nuestro corazón no estaba ardiendo mientras Él nos hablaba? Mientras Jesús les hablaba en el camino, su corazón herido por el dolor de la muerte de Jesús se iba sanando, y ellos estaban sanando de tal manera que se le abrieron los ojos y lo reconocieron y volvieron a anunciar la buena noticia de Jesús. Este pasaje del Evangelio es un hermoso ejemplo de una sanación interior que cambia la vida de una persona. Ellos tristes, desanimados, estaban tan heridos por la muerte de Jesús que esa herida emocional fuerte los estaba cegando. Y hay mucha gente herida que no son capaces de ver el valor de otra persona, no son capaces de reconocer las cualidades de un hijo. Heridos en su corazón, no son capaces de ver el valor de la vida, son capaces de pegarse un